Estoy arrepentida de haber ayudado a una persona que yo creía que en verdad era mi amiga, pues gracias a mí, un inocente está involucrado en cosas muy fuertes y desagradables. Espero encontrar la redención a todo esto. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta La brujería de Susana. Hace un par de años me volví a encontrar a Susana, una de mis mejores amigas en la secundaria y preparatoria. Habíamos perdido comunicación, ya que ella se había ido a vivir a Estados Unidos con uno de sus tíos. Me dio un tremendo gusto verla y empezamos a salir, a ponernos al día de nuestras vidas. Las dos habíamos cambiado bastante, pero en esencia seguíamos siendo las mismas. No nos costó nada de trabajo acoplarnos de nuevo y empezamos a frecuentarnos casi a diario. Yo ya estoy juntada y me ha ido muy bien, y ella es soltera, por lo que salimos a fiestas y bares en donde nos divertimos mucho. He de ser muy sincera, yo siempre he ido con personas para que me hagan limpias. Soy muy creyente en el esoterismo, entonces acudo con una amiga mía que se dedica a eso para que me limpie, me lea las cartas o me realice algún trabajo de protección, ya que con mucho esfuerzo mi pareja y yo pusimos un pequeño negocio con el cual nos mantenemos, y pues nuestro sueño es que crezca y salir adelante juntos sin que nos falte nada. Yo no le había comentado nada a Susana, pues soy muy celosa de mis cosas. Aparte, odio que se burlen de mí por creer en la brujería, ya que hay gente que me ha tachado hasta de ignorante, pero bueno, a mí siempre me ha servido. Siguió pasando el tiempo y un día, después de unas copas de vino, se me hizo fácil contarle sobre Carla, la persona que me ayudaba con las limpias. Al principio, también me dijo que cómo creía en esas cosas, pero ya más centrada en la plática, me pidió que la llevara. Yo le dije que si ella no creía, ¿para qué quería ir? Pero me dijo que sí creía y que le gustaría conocerla para que le hiciera un trabajo de suerte en el amor, ya que estaba saliendo con un chico, pero que quería que estuviera a sus pies. Yo le contesté, ay amiga, no sé si Carla haga ese tipo de trabajos, y en eso se quedó ese día la plática. Pasaron varios días, y Susana me empezó a pedir que la llevara con Carla, que la verdad ya quería sentar cabeza, y que solo quería hacerle un endulzamiento a su novio Edwin para que no la dejara, que también así como yo, ya quería pensar en formar una familia y muchas cosas así. Tanta fue su insistencia que llamé a Carla y le expliqué lo que quería Susana. Ella me contestó que la atendería sin problema e hicimos la cita. El día llegó por fin, ya que Susana me tenía asediada con sus llamadas y mensajes. Entramos las dos, ya que yo también quería una limpia de malas vibras, y a Susana no le importó que yo entrara. Obviamente yo entré sola a mi limpia, y ya después Carla dejó entrar a Susana. Se sentó y le leyó las cartas. No le fue nada bien. Ella le especificó que el hombre con el que estaba no era para ella, que llegaría el amor, pero que ella sí le tenía que padecer. Susana se aferró y le dijo que ella quería estar con Edwin, que era una persona muy amable y buena. La verdad la cuidaba mucho, pero tenía sus hijos y eran prioridad para él, y eso a ella no le gustaba, ya que sinceramente yo creo que ella solo veía por el bien material y no porque en verdad quisiera estar con él, ya que le ayudaba mucho con sus gastos, pero había ocasiones en las que no le podía dar mucho porque sus hijos necesitaban cosas, así que ella solicitó a Carla que le hiciera un amarre en ese momento. Carla se le quedó viendo y le dijo que ella tenía la idea de que quería un endulzamiento, no un amarre, pero como el que paga manda, ella se lo haría. Así que le pidió una fotografía de los dos, ropa interior usada de él, un brasier de ella, velas y listones. La citó al otro día. Obviamente cuando salimos le reclamé, ya que ella al principio me había dicho cosas totalmente diferentes a las que en verdad pidió. Ella me pidió que la apoyara por nuestra amistad, y aún molesta le dije que sí. Salimos a comprar todo lo que le pidió Carla,
y al otro día fuimos. Se tardó bastante hasta que terminó el trabajo. Le hizo con la ropa interior un mono, el cual tenía que tener debajo de su cama, en el lugar donde ella dormía, y de ahí nadie lo podía mover y mucho menos tocar. También con la fotografía la curó y le hizo una como estampa, y esa le pidió que la trajera siempre en el tobillo derecho, que de ahí solo se la quitara para bañarse o dormir, y que cuando necesitara algo de Edwin, empezara a pegar con el tacón 7 veces en el piso, repitiendo lo que ella quería de él, y se le cumpliría. También, 3 días seguidos tenía que sacar al mono debajo de su cama, rociarlo con una loción que le dio y hacer una oración. Al terminar de dar todas las explicaciones, le advirtió que esa foto jamás la tenía que perder, que era un amarre muy fuerte, y que si ella llegaba a perder esa foto, el alma de Edwin jamás encontraría la paz, y obviamente se rompería el amarre. También le advirtió que si alguien tocaba el muñeco pasaría lo mismo. Cuando salimos, Susana estaba medio incrédula, y al llegar a mi casa, se metió la fotografía tal cual dijo Carla. De inmediato se despidió para irse a su casa a poner el muñeco debajo de su cama. Los siguientes días no la vi y solo nos mensajeamos. Me decía que estaba haciendo todo al pie de la letra. Una semana después llegó al negocio y me dijo que estaba totalmente sorprendida porque jamás pensó que funcionara. Y para demostrármelo, empezó a pegar con su talón y a pedir que la llamara. No pasaron ni 3 minutos y recibió la llamada de Edwin. Yo sí vi un cambio muy radical, pues él ahora nada más estaba atento a lo que Susana necesitaba. Un día en una reunión, Edwin comentó que iba a sacar un préstamo en su trabajo para los gastos que tenía con sus hijos por la escuela. Ese día, cuando me quedé sola con Susana, me dijo muy enojada que cómo era posible que a ella no la tomara en cuenta, ya que ella tenía muchos gastos, y cuando cobró su dinero, no les diré que todo se lo dio a ella, pero sí la gran mayoría. Ya no compró todo lo que sus hijos necesitaban. Yo le dije que cómo era posible que le hiciera eso, y ella solo respondía que si él quería estar con ella, le tenía que cumplir sus gustos y caprichos. Eso la verdad me molestaba, porque sentía que no era justo, ya que él sí la amaba mucho antes del amarre, y ella se aprovechaba y sacaba ventaja de todo. Edwin descuidó a sus hijos, y había quincenas en las que no les mandaba nada, casi todo se lo daba a Susana. Yo me empecé a alejar de ella, porque también, hasta cierto punto me dijo mentiras para que la llevara con Carla. Después de un tiempo, me llamó una mañana muy asustada, me dijo que la ayudara, que se había ido a un hotel con unas amigas y que en la borrachera perdió la foto que le había preparado Carla. Yo de inmediato recordé lo que le dijo, que iba a pasar si perdía esa foto. Así que muy a pesar de mi molestia la acompañé al hotel. Buscamos por todos lados, pero ya habían hecho el quehacer. Esa vez hasta buscó en los contenedores de basura sin tener éxito. Regresamos a la casa y la regañé muy fuerte, pero a ella no le importaba nada más que seguir teniéndolo a sus pies, porque en sí, para eso era esa foto. Me pidió que la acompañara a ver a Carla, y pues como me sentía culpable por lo que le pudiera pasar a Edwin, la acompañé. Al llegar y decirle a Carla lo sucedido, esta se tornó muy molesta. Le gritó que si sabía qué iba a pasar si perdía algo de lo que le dio, pero fríamente Susana respondió que le volviera a hacer otro amarre. Carla contestó que no era tan fácil hacer otro, ya que el anterior era muy fuerte, que le podía hacer una poción con la que lo podía tener de nuevo a sus pies, pero que las cosas tomarían otro rumbo, pues esa poción lo dejaría como un zombi y solo viviría para complacerla, pero que también podía ser muy peligrosa, ya que mal administrada lo podría dejar como un vegetal. Nos explicó que esas nada más se usan cuando de plano alguien quiere que su pareja esté con ellos sin importar los resultados, y no la recomendaba, pero como le había dicho al principio, el que paga manda. Susana fríamente le dijo que no le importaba lo que costara. Quiero que me hagas ese trabajo. Carla le empezó a decir todos los materiales que necesitaba. Entre ellos estaba la menstruación de ella y algún fluido corporal de él. En pocas palabras, le iba a preparar lo que se conoce en el vocabulario común como toloache. Me daba miedo estar al lado de una persona que para mí estaba perdiendo todo sentido común. En los días posteriores en los que tuvo que esperar para que le bajara para llevar las cosas, yo le marcaba y le pedía que recapacitara,
y desgraciadamente para ella, a Edwin ya se le estaba quitando el atontamiento provocado por el amarre, pues ya sus acciones con ella, entre más días pasaban, eran más bruscas. La empezaba a tratar mal y a reprocharle por todo lo que le había dado. Susana me llamaba llorando para platicarme y medio la escuchaba, porque como les dije, tenía sentimientos de miedo y odio hacia ella. Después de tanto esperar, llegó el día de la consulta. Ella estaba muy intranquila, pues sabía que estaba perdiendo el control que tenía sobre Edwin, ya que éste ya la había botado. Además, la había amenazado de que le regresara todo el dinero que ella se había gastado. Al recibirla, Carla se limitó a pedirle las cosas que le había solicitado. Susana se las dio. Carla se sentó muy tranquilamente y la empezó a cuestionar, que si estaba segura de que era lo que quería para otro ser humano. Enseguida Susana respondió que sí, que era su problema. Carla se levantó y aventó todo lo que traía Susana en la bolsa a su anafre, en donde había carbón al rojo vivo, y le dijo gritando, que no te basta con condenar el alma de ese hombre, que el único error que cometió fue acercarse a una persona como tú. Las dos nos quedamos heladas y nos corrió, solo para concluir diciendo que ella ya bastante daño había hecho, pero que haría unas cosas para aliviar el dolor de Edwin. Cuando salimos, Susana me dijo que buscaría a otra persona que sí tuviera el valor de hacer las cosas. Yo le dije que estaba loca, que cómo era posible con todo lo que pasó, y le dijo Carla que ella siguiera pensando solo en sí misma, que si no le importaba lo que le podría pasar a Edwin, pero ella solo se dio la media vuelta y se fue. Al pasar de los días, solo me mandó un mensaje despidiéndose, diciéndome que estaba muy mal y que Edwin la tenía amenazada, que mejor se iría para siempre. Yo solo le respondí que Dios te cuide y te bendiga, y fue la última vez que la he visto. Ahí aprendí que tarde o temprano todo lo que haces en esta vida se paga. Gracias por escuchar el relato, espero les haya gustado. Si fue así, regalen un like. Si no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Ayúdenme compartiendo el video para poder llegar a más aficionados al terror. Activen todas las notificaciones para que no se pierdan el contenido. Dejen sus comentarios, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.